Jesucristo, leamos el versículo 6, dice así la Escritura: Péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Hermanos y hermanas, en esta mañana estamos en la presencia del Señor Jesús bajo la sombra del deseado, y donde cada cristiano hemos venido con ese interés de ser bendecidos con la palabra de Dios, esa palabra que tiene poder para sobreedificar, para transformar y para bendecir nuestra vida. Esta vez estamos escuchando la expresión de uno de los patriarcas. Oiga, hermano y hermana, este patriarca que se llamó Job. El hombre llegó a tener esa expresión y él dijo: Péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Oiga, Dios, hermano y hermana, tiene una balanza. Oiga, ¿para qué sirve una balanza? Una balanza sirve para medir medidas de peso, a ver cuánto pesa un objeto, fíjese hermano, y depende del peso que tenga aquel objeto, así será su precio, así será su valor. Entre más peso tenga, más valor tiene, más precio tiene aquel objeto. Entre menos tenga peso aquel objeto, también su valor será menos. Fíjese hermano, para eso sirve una balanza. Todos conocemos una balanza, fíjese hermano. Dios tiene una balanza y la balanza de Dios se llama balanza de justicia, fíjese hermano. Esa balanza no es comparable con la balanza que tiene el hombre, porque el hombre tiene sus balanzas, mayormente los negociantes, comerciantes tal vez de maíz, de frijol, de café, de granos básicos. Fíjese hermano, un hermano la otra vez tenía su tienda, pero la gente le decía: me da 14 onzas de azúcar, porque no vendía cabal el hermano. La libra tiene 16 onzas, no 14 onzas. Fíjate hermano, es la balanza del hombre, fíjate hermano. El hombre compra con una balanza y con otra vende, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las balanzas del humano son balanzas injustas. Esa balanza contiene injusticia, contiene crueldad, contiene impiedad, pero la balanza de Dios se llama balanza de justicia. Fíjate, hermano. Usted ha visto en las oficinas jurídicas, hermano, donde hay una oficina jurídica hay una balanza, ¿verdad? La balanza representa justicia, simboliza justicia, pero solamente la balanza de Dios, hermano, tiene el 100% de justicia, fíjese usted. Y la palabra dice: péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. A mí me llama la atención la actitud de Job, hermano. ¡Qué valor! Oiga, el hombre llegó a caer en una situación terrible, fíjese hermano. Perdió sus bienes, oiga, perdió su ganado, perdió todos sus bienes, perdió a sus hijos, oiga, hasta su propia esposa se levantó contra él, y sus amigos, tenía 4 supuestos amigos, fíjese hermano, pero comenzaron a juzgarlo, comenzaron a tildarlo, oiga, sin bienes, sin dinero, oiga, después de ser un hombre súper rico, fíjese hermano, entre todos los orientales el hombre se queda sin nada. Uno le decía: porque tú consentías a tus hijos, por esa causa Dios te castigó, ¿verdad? ¿Cómo va a ser posible que Job sea un hombre limpio si ni los cielos, ni aún la luna, ni las estrellas son limpias delante de Dios? Cuanto menos Job es un hombre que bebe la iniquidad como agua. Y todos tildaban a Job, fíjese hermano, y todos juzgaban a Job. Y Job dice: que me coloque Dios en su balanza
y conocerá mi integridad. Oiga, qué valor, oiga, hermano. Que me coloque Dios en su balanza y Dios me va a pesar en su balanza y Dios va a conocer y se dará cuenta el Señor que yo soy un hombre recto, un hombre íntegro, y el Señor conocerá mi integridad cuando Dios me coloque en su balanza de justicia. Oiga, ¿qué integridad la de Job? Oiga, el juez le hablaba un poquito al respecto de Job. ¿Qué integridad la del hombre? Porque si hablamos en el sentido material, oiga, primeramente la Biblia dice que era el más rico de todos los orientales. Tenía oro, plata, ovejas, asnos, camellos, criados, oiga, sembrado en abundancia. Hablemos en lo espiritual. Recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado de mí. ¿Qué tipo, oiga, hermano? Nosotros, hermano, con los militos nos volvemos locos, hermano. Oiga, hermano, nos enloquecen los billetes a nosotros. Por allá un hermano estaba ganando en una finca 40 quetzales diarios, ¿sí? Y ahí estaba el hermano 40 quetzales, pero el dueño de la finca le dijo: de hoy en adelante serás mi chofer y te voy a aumentar tu sueldo, 3.700 al mes. Ya el primer mes, hermano, ya su checón de 3.700, ¿verdad? Oiga, hermano, feliz estaba el hombre, el hermano. Primer mes tranquilo, el segundo va tranquilo, tercer mes todavía iba tranquilo. El cuarto mes, cuando fuera a traerle el hermano su cheque 3.700, ya de regreso era su plasma, fíjate, hermano, ya se torció el creyente, oiga, hermana, ya se torció el cristiano, oiga. Job dice que tenía todas las comodidades, oiga, pero el hombre tenía una postura, una firmeza, era íntegro delante de Dios. Y él dice: si me pesa Dios en su balanza de justicia, yo saldré íntegro. Oiga, hermano, primera parte. Miremos la segunda parte, oiga. El libro de Daniel, oiga lo que dice la Escritura. Daniel capítulo 5 y el versículo, oiga lo que dice, capítulo 5 de Daniel, y el versículo es versículo 26 en adelante, dice: esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le has puesto fin. Tequiel, pesado has sido en balanza y has sido hallado falto. Miremos a Belsasar, hermano, oiga, rey de Babilonia. La Biblia dice que Belsasar, oiga, solo le voy a dar unos pocos detalles por el tiempo, oiga. Y luego nos vamos a centrar en lo que Dios nos quiere enseñar en esta hermosa mañana. La palabra dice, hermanos y hermanas, que Belsasar el rey se embriagaba, fíjese, hermano, con sus mujeres, con sus concubinas. Oiga, la palabra dice que había tomado los vasos, los utensilios sagrados del Señor y se embriagaba con sus concubinas, oiga, se emborrachaba con las rameras. Ahí estaba el rey Belsasar. De repente aparece una mano, fíjese usted, y una escritura, fíjese, hermano, en la pared, oiga, hermano. Y una de las escrituras que apareció en la pared era Tequiel, oiga, hermano y hermana, que traducido en arameo significa, oiga, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto, oiga, hermano. Eran dos cosas que quisiera mostrarle en este segundo mensaje. Dios pesa al creyente, hermano. Llegará el día, oiga, hermana, llegará el tiempo de Dios cuando Dios coloque nuestra vida en su balanza, hermano. Oiga, o va a ser hallado íntegro o será hallado falto el creyente. Oiga, hermana, ¿cómo considerará Dios nuestra vida? ¿Cómo va a mirar Dios nuestra vida cuando nuestra vida sea colocada en la balanza de Dios? O el creyente es hallado íntegro como la vida de Job, o el creyente
falto. Oigan, entre más peso tenga el creyente, más valor tendrá el creyente. Entre menos peso tenga el cristiano, tendrá deficiencia el creyente en la vida, falta de espiritualidad en la vida del creyente, hermano. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Oiga, ¿qué cosas de nuestra vida pesará Dios en su balanza? ¿Cómo pesará Dios al creyente en su balanza? ¿Cuándo, en qué momento pesará Dios al creyente en su balanza? Fíjate, hermano. ¿Cómo pesará Dios la vida del creyente? Oiga, hermana, ¿cómo pesará Dios la vida del creyente en su balanza? ¿Cómo pesa Dios y cuándo pesará Dios a un creyente? Miremos la escritura. Comencemos a ver, hermano, habrán dos respuestas: o el creyente es hallado íntegro o el creyente es hallado falto. La palabra, hermano, nos hará conciencia en esta hermosa mañana. Miremos la escritura. Oiga lo que dice la palabra. Proverbios, oigamos lo que dice la escritura. Proverbios, oigamos lo que dice aquí la palabra. Capítulo que vamos a leer, oiga lo que dice la escritura. Proverbios en el capítulo, oiga lo que dice aquí la palabra, capítulo 21. Y el versículo es versículo 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Pero oiga, pero Jehová pesa los corazones. Oiga, hermano, Dios coloca en su balanza el corazón de cada creyente. Fíjate, hermano, los corazones de los cristianos. La palabra dice que Dios pesa los corazones, pero ¿cómo pesará Dios el corazón de un creyente? ¿Y cuándo pesará Dios el corazón de un cristiano? Oiga, hermano. Hermano, en la balanza de Dios, oiga, ahí no entran las apariencias del creyente, porque hay creyentes que tienen apariencia de amor, hay creyentes que tienen apariencia de piedad, hay creyentes que tienen, oiga, hermana, apariencia de espiritualidad, pero oiga, Dios pesa los corazones, Él examina los corazones. El hombre solamente mira lo que tiene delante de sus ojos, pero Dios es el que pesa los corazones. Oiga, ¿se acuerda cuando Samuel, hermano, llegó a casa de Isaí, llevaba en el cuerno el aceite de la santa unción para ungir el rey de Israel? Dice que Isaí estaba con sus hijos cuando entró Samuel. Oiga, hermano, esos son tus hijos, sí. Preséntame al primero. Pasó el primero, hermano, Aminadab, ¿verdad? He aquí delante de Jehová está su ungido, un hombre fuerte, hermano, el primogénito de la casa, oiga, fuerte, vigoroso, hombre de guerra. Este es el rey de Israel. Momento, dijo Dios, no es este, ¿verdad? Pasa el segundo, pasó el Eliab, me acuerdo que se llama el segundo. Aquí está el ungido de Dios, no es este, que pase otro. Pasó Sama del tercero, tampoco es este, que pasó, y pasó uno, y pasó otro. Son todos estos sus hijos. Está el otro, pero está pastoreando las ovejas. Hay que traerlo, hay que traer al pastorcito, ¿verdad? Y apareció el pastorcito, hermano, un joven sencillo, oiga, un muchachito. Era David, hermano, oiga, hermana, era David. El hombre tenía un corazón fiel delante de Dios, un corazón íntegro, hermano. Y Dios dijo, este es úngelo, este será el rey de Israel, a este elegí yo para que gobierne mi pueblo. Pero Dios mira los corazones. Samuel no podía ver el corazón de los hijos de Isaí. Dios es el que pesa los corazones. Oiga, hermano, pero ¿cómo pesa Dios el corazón de un creyente? Deuteronomio, oiga lo que dice la escritura, oiga. ¿Cómo pesará Dios el corazón y cuándo pesará Dios el corazón de un creyente? Oiga lo que dice Deuteronomio capítulo 8,
y el versículo, oiga, es el versículo 2, dice la Escritura. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, oiga esta palabra, para saber qué es lo que había en tu corazón. Oiga, Israel, hermano, 40 años en el desierto. Dios le dice a Israel: te hice padecer hambre, yo te afligí, te hice padecer sed. Oiga, te llevé 40 años en el desierto, pero te lo hice con una intención maravillosa. Dice el Señor: yo quise probar tu corazón, quise pesar tu corazón, quise ver tu corazón. O es un corazón íntegro o es un corazón falso. Oiga, hermano, Dios prueba al creyente, hermano, hoy. El que usted sea creyente, hermano, no significa que no se vaya a enfermar. Oiga, hermana, usted que sea cristiana, eso no significa que nunca va a caer en una pobreza, oiga. Depende, oiga, la capacidad del hombre. Dios aflige, porque Dios tampoco cargará al hombre más de lo justo según la capacidad. Dios dice: te hice padecer hambre, oiga, hermana, te hice padecer sed, te afligí para saber qué es lo que había en tu corazón. Quisiera ver tu corazón, dice el Señor, y Dios prueba la vida del creyente, y nuestro corazón está colocado en la balanza de Dios, hermano. O es hallado íntegro el creyente, o es hallado falto el corazón del cristiano. ¿Qué hizo Israel, hermano? ¿Fue hallado íntegro o falto Israel? Cuando Israel comenzó a tener: ¿para qué nos sacaste de Egipto? Y estábamos bien en Egipto. Nos acordamos de los pueblos, de los melones, de las cebollas. ¿Para qué salimos de Egipto? Estábamos bien en Egipto solamente para padecerse. Ya estamos cansados de comer este pan tan liviano. Ahora comemos carne. ¿Cómo halló Dios el corazón de Israel? Falso, hermano, falso, oiga. Pero Job, cuando Dios le quitó sus bienes, ¿qué hizo Job, hermano? Dice que el hombre se arrodilló. Y el hombre dijo: Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. ¿Qué acaso solamente recibiremos el bien de parte de Dios y el mal no lo recibiremos? Con todo eso, no pecó Job contra Dios, hermano. Fue hallado íntegro. ¿Cómo será hallado el creyente en el tiempo de la prueba, hermano? Oiga, hermano, hay creyentes, hermano, que han pasado en pobreza. Hay creyentes que han pasado en la enfermedad. Yo escuchaba la otra vez, fíjese, hermano y hermana, oiga, ahí estaba el hermano con sus 7 niños, oiga, enfermos. Y el hermano ya entró tarde, y la esposa le reclama y le dice: ¿por qué venís tarde? El hermano le dice: trabajé tiempo extra para comprar medicina a los niños, porque el dinero no quiere ni qué tiempo extra. Debería de ayudarle con los niños. Mira, tantos niños enfermos, y por tu culpa hay tantos niños en la casa. Le decía al hombre: no, por tu culpa están enfermos los niños también. Tú que nada haces en la casa, solo te mantienes cuidando a los niños, pero ni los cuidas bien. ¿No ves que se te enferma? ¿Y qué problema, hermano? El hombre culpaba a la mujer y la mujer culpaba al hombre en la enfermedad. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, hermano, es hallado falto ante Dios. Hoy, la Biblia dice, hermano, que esta leve tribulación, así dijo Pablo, produce en el creyente, oiga, un excelente y eterno peso de gloria, para que el creyente tenga valor, para que el creyente tenga gloria en la vida. Fíjese, hermano y hermana, pero la palabra dice: te probé, te hice pasar hambre, te afligí solamente para pesar tu corazón, para ver si el corazón del creyente o es íntegro o es falto. Oigan, miremos otra palabra. Proverbios, oiga lo que dice la Escritura, capítulo 16. Oigan lo que dice la palabra, Proverbios capítulo 16. Ahora es el versículo 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión,
Pero Jehová, oiga, hermano, pesa, oiga. ¿Qué pesa Dios? Pesa los espíritus, dice la Escritura, oiga. Cuando la palabra habla de espíritus en este versículo, habla del reflejo del hombre, habla de la actitud del hombre, del ánimo del hombre. Fíjese, hermano, oiga, la actitud que refleja el hombre en su vida, su ánimo, hermano y hermana, la palabra lo llama espíritu. Y la Escritura dice que Dios pesa los espíritus del creyente, hermano, oiga. Él pesa la actitud suya, el reflejo. Oiga, hermana, Él pesa la actitud suya, cómo actúa usted, cuál es su carácter, hermano y hermana, oiga, Dios lo coloca en su balanza, porque el espíritu del creyente es colocado en la balanza de Dios, o es un espíritu íntegro, o es un espíritu falso. Oiga, miremos la palabra, Lucas capítulo 9. Evangelio según Lucas. ¿Cómo pesa Dios los espíritus, hermanos? Lucas capítulo 9, versículo que vamos a leer, oiga lo que dice la palabra, versículo 54. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron al Señor: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como lo hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, lo reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Oigan, porque Dios pesa los espíritus, el ánimo, el reflejo, la cualidad, la virtud del hombre. Fíjate, hermano. Hay creyentes, hermano, oiga, hermana, ignoramos con qué espíritu trabajamos, fíjate, hermano, con qué espíritu hablamos, con qué espíritu predicamos, con qué espíritu enseñamos, con qué espíritu oramos, fíjate, hermano. En la primera carta de Juan capítulo 4, versículo 1, la Escritura dice: hay que probar los espíritus si son de Dios, porque hay espíritus que no son de Dios, hermano, oiga. La palabra nos muestra: hay espíritu de celos, hay espíritu de ira, hay espíritu de envidia, hay espíritu de enojo, hay creyentes que tienen espíritu colérico. Los espíritus, hermano, no provienen de Dios, pero hay espíritus que provienen de Dios, que cuando gobiernan la vida del hombre, hermano, se refleja al creyente amor, oiga, humildad, mansedumbre, gracia, ternura, misericordia y la vida. Son espíritus que provienen de Dios, hermano. Esta vez Jacobo y Juan, los hijos del trueno, oiga, así lo llama la palabra. El Señor iba, su aspecto era como de ir a Jerusalén, dice la Escritura, oiga. Pero judíos y samaritanos no se tratan, así dice la Biblia. Bueno, los samaritanos le dijeron: Señor, si vas para Jerusalén no tienes entrada en Samaria, no puedes entrar. Y rechazaron al Señor, hermano. Bueno, en un sentido podemos decir, tienen razón los dos apóstoles, ya que no recibieron al Señor. Bueno, merecen un castigo, oiga, hermano. Y se acercaron y le dijeron al Señor: Señor, si quieres, vamos a mandar que descienda fuego del cielo, como lo hizo Elías en aquel tiempo, y que consuma a esta gente. Oiga, hermano. Y el Señor le dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Yo no he venido para perder las almas. Yo no he venido para destruir las almas. Yo he venido para salvar las almas. Oiga, hermano y hermana, otra vez dice que la gente se aglomeraba para acercar al Señor, y mucha gente llevaba a sus niños, y los niñitos, hermanos, se acercaban al Señor, y los apóstoles le pedían, hermano, a los padres de familia: saquen a los niños de aquí, fuera de acá, niños, no queremos niños aquí. Y el Señor les dice: dejad a los niños que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Oigan, cuando hay problemas en la vida del creyente, cuando hay dificultades, cuando se presentan dificultades en la vida del cristiano, Dios está pesando el espíritu del creyente. Fíjense, algunos conocieron a don Benjamín Menchú.
El papá don Carlos Menchuro, los dos ya descansan con el Señor. Don Benjamín tenía su zapatería, fíjese hermano, en Mazatenango, oiga, ¿sí? Pero había un muchacho que lo irritaba, que lo molestaba, fíjese hermano. Y todas las veces le decía, aleluya, le decía al hermano. Buenos días, aleluya. Adiós, aleluya. Buenas tardes, aleluya. Buen provecho, aleluya. ¿Y cómo le va? Y toda la vida, aleluya, y aleluya, y aleluya. Y tanta aleluya, hermano, ya molesta también. Oiga, sí, y llegó Domingo esa mañana. Buenos días, joven. ¿Qué tal, don aleluya? ¿Cómo te seguía? Vení para acá, quiero hablar contigo, le dijo don Benjamín. ¿Te gusta que me digas aleluya? ¿Te gusta mucho, verdad? Sí, don Mincho, usted es un aleluya hasta los huesos y seguía, ¿verdad? Bueno, dijo don Mincho, mira, Matojo, te voy a pagar 10 centavos por aleluya, pero me tenés que decir 10,000 veces aleluya hoy. Y te voy a pagar 10 centavos por cada aleluya. Y el hermano, el joven comenzó a hacer eso. No, Mincho, muy barato para usted. ¿Verdad? Muy barato. Me sale mal la cuenta no decirle más a ti. Nunca más le dijo aleluya. Suavecito se lo quitó. Un espíritu recto es un espíritu falso. Espíritu íntegro, hermano. Hoy. Pero por allá una hermana la pasaron maltratando. ¿Sí? Maldita, le dijeron a la hermana. La hermana, si yo soy maldito, usted es 1000 veces maldita, dijo, ¿verdad? El creyente, oiga hermano, el creyente, oiga, maltrata, pero de 1000 para arriba, oiga, y sin rebaja, dice el creyente, oiga. Ese espíritu es un espíritu falso, fíjate hermano. Dios pesa el espíritu del creyente, oiga hermano y hermana, o es un espíritu íntegro o es un espíritu falto, porque Dios es el que pesa los espíritus. Terminemos. Primer libro de Samuel, oiga lo que dice la escritura. Oiga lo que dice la palabra. Primer libro de Samuel, capítulo es el capítulo 2, versículo 3. No multipliquéis palabras de grandeza y de altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y oiga, y a él le toca pesar las acciones. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 3. A él le toca pesar las acciones. Oigan, ¿qué son acciones? Acciones es la ejecución de un trabajo, de una obra. Fíjese hermano, mientras no se hace lo que se ha pensado o lo que se ha propuesto en la vida del hombre, todavía no es una acción. Pero cuando el hombre le echa mano a sus pensamientos, a su propósito, lo ejecuta, fíjese hermano, eso ya es una acción o un trabajo. Pero la palabra dice que a Dios le toca pesar las acciones y los trabajos, hermano. Hoy los trabajos, hermano, están en la mano de Dios, ¿sí? Hay hermanos, fíjese usted, yo me espanté la otra vez. El hermano enseñó desde que cuando sale cortada la comunión, hermano, el hermano cortado se le quema su trabajo. Desde el momento que es cortado de la comunión, el creyente se quema el trabajo del cristiano. No hay texto que lo ampare, hermano. Algunos toman la 1 Corintios capítulo 3 donde la palabra dice el fuego la probará, pero eso será en el día de Cristo, en el tribunal de Cristo. En el Eclesiastés capítulo 9, la palabra dice que los trabajos están en la mano de Dios. Sea odio o sea amor, todo está en la mano de Dios. El día lo declarará en el tribunal de Cristo, hermano. Se pesarán las obras, las acciones de los creyentes. O es un trabajo íntegro, recompensa tendrá. O un trabajo falto, el tal recibirá pérdida, porque al Dios de todo saber, a él le toca pesar las acciones y los trabajos. Oigan, el hombre juzga, hermano, pero juzga más. Allá un hermano llegó con los ancianos, hermanos, gracias a Dios por estos hermanos.
por esas hermanas que todas las familias vivían viejo, ¿verdad? Llegaron unos hermanos ahí, llegaron con los ancianos, llegaron sus camisitas, siguen hermanos. Aquí hermanos traen una sus camisitas y uno trae chaqueteando a los ancianos están, ¿verdad? Sí, ellos quieren con los ancianos de dar la camisa, ellos quieren con otros de dar sorpresa, ¿verdad? Él no juzga el hombre, hermano, pero al Dios de todo saber, a él le toca pesar esos trabajos y esas acciones, porque estará colocado en la balanza de justicia. Hermanos, en este mensaje dimos, Dios colocará nuestros corazones, nuestros espíritus y la obra de cada creyente en su balanza, y esa balanza se llama balanza de justicia. O es hallado íntegro el creyente o será hallado falto el cristiano. Gracias a Dios, hermano, por estas otras palabras que nos ha hecho oír, que la bendiga en nuestros corazones.